Muy buenas tardes a todos los asistentes el día de hoy. Bienvenidos. Esperemos que esta sesión realmente pues sea muy fructífera para todos en nuestro aprendizaje y en todo lo que desarrollamos en cada una de nuestras instituciones. Bienvenidos a la sesión 2, el aprendizaje asincrónico. Vamos a hablar un poquito sobre qué es esto, cómo se trabaja, algunas ventajas, desventajas, todo alrededor del aprendizaje asincrónico. Pero para iniciar y darles la bienvenida, el día de ayer yo les comenté un poco sobre algunos materiales a los que ustedes van a tener acceso. En la plataforma van a encontrar diferentes materiales, van a encontrar actividades, van a encontrar grabaciones de las sesiones, van a encontrar las diapositivas que nosotros, las presentaciones que utilizamos en cada sesión y todo ese es material que esperamos pues sirva para todos ustedes. Adicional a esto, van a encontrar un material que hemos organizado para ustedes, no tiene la totalidad de materiales y recursos, pero estamos seguros que van a ser muy útiles para el desarrollo de todo lo que ustedes han venido trabajando con sus estudiantes. ¿De qué consta este material? Es un archivo en el que en la primera columna van a encontrar el nombre del material o recurso digital, virtual, cuál es el propósito puntual de este material, algunas ventajas y desventajas, el enlace donde ustedes lo pueden descargar y si es sincrónico o asincrónico. Es decir, nosotros podemos decidir en muchas oportunidades de qué manera utilizamos un material. Sin embargo, recordemos que los materiales están diseñados con un propósito y pues este tipo hace referencia a ese propósito específico para el que se creó, pero pues le podemos dar el uso que nosotros queramos. Permítanme un segundo, les voy a compartir la pantalla. Perdónenme un minutico para poderles compartir la pantalla y mostrarles un poquito para que fácilmente encuentren este material y lo puedan explorar. Entonces, listo. Entonces voy a ventana, Chrome, listo. Bienvenidos a quienes se han estado uniendo. Entonces, como les comentaba, ustedes tienen acceso a esta plataforma que están viendo en la pantalla, de Cohorte 3. Aquí van a tener el acceso a la plataforma, siempre es el mismo enlace, ¿vale? Para las dos sesiones que nos restan va a ser el mismo enlace, están las fechas, y este material que les estaba contando sobre materiales y recursos, si pulsan aquí en la pestaña material, en materiales y recursos, pulsa aquí, les va a abrir esta pestaña. Este documento lo pueden descargar y van a tener acceso a diferentes materiales o recursos donde lo pueden descargar, algunas ventajas, algunas desventajas, si necesitan descargarlo para si tienen el sistema operativo Android, iOS, y como les comentaba, perdón, verifico que ustedes están viendo, sí están viendo mi pantalla, y pues la idea es poder que ustedes también exploren este material, algunos los conocerán, otros no, pero pues está al alcance de ustedes. ¿Qué encuentran también en esta plataforma? Entonces encuentran todo lo relacionado con el taller que vamos a desarrollar para la última sesión, todavía no se ha activado, no se preocupen por estas instrucciones, las vamos a retomar en la sesión 3, que es el próximo lunes. Pero pues cada vez que ustedes vean algo, digamos como el enlace en verde, quiere decir que está activado, pueden acceder a las grabaciones, diapositivas o los mapas que hemos venido trabajando en esta sesión. Entonces, para que por favor recuerden, exploren ese material, realmente es para uso de ustedes. Para continuar, les quiero retomar un poquito en qué vamos. Pues bueno, en la sesión anterior, el día de ayer, abordamos algo que determinamos o denominamos lineamientos para la educación virtual de calidad. Abordamos el pedagógico, el comunicativo, el tecnológico y el organizacional, que son algunos de los elementos claves y fundamentales para poder organizar mi estructura en términos de la planificación, implementación y evaluación, con el fin de buscar asegurar esa calidad en el proceso de aprendizaje y enseñanza virtual.
En esta sesión y en la sesión siguiente vamos a abordar y vamos a centrarnos a explorar muchísimo más el pedagógico y el comunicativo. Estas dos dimensiones van a ser el punto de referencia para la actividad que vamos a desarrollar, que esperamos que los llene de muchísimas inquietudes, preguntas, comentarios, para que realmente haya mucha participación y podamos tener muy buenas discusiones en esta sesión. Abordamos expectativas para pues, está relacionado con los documentos curriculares nacionales e internacionales. Y en la página pueden tener acceso a todo ese material que les tener pero investigan alrededor de todo. Sí, listo. Me puedo confirmar. Profes, buenas tardes. Tranquilos, Alexandra está reconectándose nuevamente. Es una cuestión de la plataforma. Ya la tenemos nuevamente en la sesión. Alexandra, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Sí. ¿Ustedes me Sí, escuchan? ya te escuchamos. Hola. Ya te escuchamos. Ah, listo. Qué pena, no sé qué pasó. Creo que me dejaron de escuchar por un momento. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Y como les estaba comentando, pues la importancia de realmente tener presente todo ese trabajo que han hecho muchos expertos en diferentes áreas del conocimiento. Y finalmente, pues también tener como referencia los documentos de evaluación que también nos sirven como para identificar qué es lo que se espera que alcancen nuestros estudiantes, lo mínimo, y pues poder también nosotros apoyarnos en el material que estos documentos nos proporcionan. El día de ayer hicimos con ustedes como un pequeño sondeo. No sé, se sigue sin escuchar, perdónenme, ni voy a verificar. No, Alexandra, Camilo, ¿me puedes confirmar? Sí, ya te estamos escuchando. ¿Nos escuchaba antes? Sí, desde hace como 2 minutos ya te estábamos escuchando. Para las personas que de pronto no están escuchando aún, deben salir de la plataforma y volver a ingresar.
pero ya te estábamos escuchando desde la diapositiva anterior. Listo, ya me cambié de red, a ver si así funciona mejor. Sí, ya te escuchamos muchísimo ¿Sí? mejor. Listo. Sí, Qué pena con ustedes, seguramente han vivido esto recientemente con muchísima frecuencia. Entonces, pues les estaba comentando que en la sesión de ayer hicimos con ustedes un sondeo un poco frente a algunos de los documentos base en los diferentes lugares de los que se encuentran ubicados en este grupo de estudiantes y también les queremos compartir un poco en algunos de los lugares que a pesar de que no tenemos actualmente estudiantes, hemos tenido. Y pues para también que ustedes tengan conocimiento en relación con esto. Y es, bueno, hemos tenido, en Guatemala nos han contado que el documento curricular base se llama Currículum Nacional Base y utilizan las adecuaciones curriculares. En Ecuador utilizan la actualización curricular de la educación básica 2016 y el diseño curricular. Nos sorprendió muchísimo ver que nos comentaban que con motivo de esta situación, de esta emergencia, actualmente están utilizando otros documentos como el currículo compacto fase 1, currículo priorizado, currículo para la emergencia, métodos de evaluación flexible y contextualizados y planes por fichas pedagógicas. Seguramente si hay alguno de estos documentos de libre acceso, pues creo que pueden ser muy útiles, primero que los conozcamos y seguramente para también el trabajo que hemos venido desarrollando. Y pues nos parece muy interesante porque pues de alguna manera creo que en los diferentes países se debe también generar como ese documento que también apoya estas situaciones, a pesar de que a todos nos tomó por sorpresa, pues sí es muy importante que tengamos un apoyo. Ya sabemos que esto puede ocurrir, pues es importante que también desde los ministerios de educación, desde las entidades gubernamentales, pues nos apoyen con algún documento para este tipo de situaciones, incluso para la educación virtual. En Perú nos cuentan que el documento que rige su enseñanza, sus procesos de aprendizaje y enseñanza, es el Diseño Curricular Nacional de 2016. En México, el Programa Sectorial de Educación 2020-2024. En Brasil, la Base Nacional Común Curricular. En Colombia nos regimos en los lineamientos básicos, estándares básicos de competencias, los DBA, unas matrices de referencia y unas orientaciones pedagógicas. En Argentina utilizan el diseño curricular del Ministerio de Educación Provincial en Argentina y los NAP, Núcleos de Aprendizaje Prioritarios Nacional. Desde Venezuela nos cuentan que utilizan el diseño curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Y en El Salvador nos mencionan el currículo al servicio del aprendizaje. Bueno, les cuento, los DBA son unos documentos curriculares que en Colombia lo que presentan son unas expectativas, digamos, como muy concretas de los aprendizajes mínimos que deberían tener los niños en diferentes, bueno, todos los DBA cuentan con todos los grados, en cada uno de los grados escolares. Entonces, en los DBA se encuentra la expectativa, a qué se quiere llegar con los estudiantes, unas como evidencias, cómo el profesor podría evidenciar que el niño sí logró esa expectativa y algunos ejemplos o problemas que sirven para llevar a los niños según cada grado, primero, segundo, tercero, cada nivel educativo. Estos documentos son de libre acceso, entonces si están interesados pueden buscarlos en internet, como lo están comentando en el chat, los derechos básicos de aprendizaje están en la versión 2, digamos que este documento ha sido de los últimos documentos que aquí en el Ministerio de Educación Nacional compartido con los docentes para apoyar el trabajo en el aula. Entonces, este documento es de libre acceso, lo pueden encontrar buscando por internet. Y pues ya,
Esto queríamos compartirles un poco. Aquí también hay algunos documentos que evalúan. En general, nos une que la mayoría de los países que tenemos aquí en esta tabla, pues se rigen o también son evaluados por las pruebas PISA. Eh, y pues es importante que no perdamos de vista que estas pruebas y otras tienen acceso a algunas situaciones, preguntas, problemas que son de libre acceso y que seguramente nos sirven muchísimo para todo el proceso que llevamos con nuestros estudiantes en diferentes niveles educativos, pues eso depende también del lugar donde nos encontremos. Entonces, pues bueno, esto queríamos como para darle preámbulo a esta sesión, queríamos compartirlo con ustedes. Y pues ya, no siendo más de esta introducción, yo le doy paso a Camilo para que pueda con ustedes discutir, puedan disfrutar esta sesión, aprender muchísimo y hablar un poco sobre qué es eso del aprendizaje asincrónico. ¿Es solamente, se hace referencia a solamente enviar actividades o qué tiene que ir detrás de esto? Entonces, pues nada, no siendo más, tienes la palabra, Camilo. Y disculpen por todos los problemas tecnológicos. Bueno, muy buenas tardes, Alexandra. Muy buenas tardes, profes. Espero que se encuentren bien en las diferentes partes que están ustedes actualmente en Latinoamérica. Antes de dar inicio a la sesión, he visto que pues varios han estado saliendo, ingresando en la forma. Entonces quiero recordarles que esta sesión pues es grabada y efectivamente pues hará parte del material que se comparte con ustedes. Entonces si en ese momento se pierden de algo, pues pueden preguntarlo por el chat y tal vez se pueda repetir, o si no, podrán visitarlo posteriormente en el material que tienen ustedes disponible del curso. Muy bien, ¿qué haremos el día de hoy, colegas? Entonces tenemos como 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre lo que es el aprendizaje asincrónico. Entonces vamos a ver unas ventajas y vamos a ver unas desventajas. ¿Y qué significa el aprendizaje asincrónico y su papel dentro de la educación virtual? Es decir, en la educación que nos encontramos ahorita desarrollando. Luego vamos a tener una segunda parte, que es una actividad, pero dentro de esa actividad tenemos otras 2 partes. Entonces, en primer lugar, vamos a ver una actividad a la luz de algunas dimensiones de los lineamientos de la calidad virtual, educación virtual que veíamos el día de ayer. Entonces, vamos a ver un contexto, vamos a visualizar una actividad asincrónica y la vamos a analizar y vamos a discutir un poco en términos de poder aprender qué es el aprendizaje asincrónico, cómo debemos desarrollarlo y cómo sería este con calidad en términos de los lineamientos de la educación virtual del Ministerio de Educación Nacional ha establecido y que efectivamente pues estudiamos el día de ayer. Y en la segunda parte tenemos ejemplos, entonces vamos a ver ejemplos de actividades asincrónicas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo de una guía, vamos a ver un ejemplo de una organización que tiene actividades diferentes para el aprendizaje crónico y una contribución de colegas por medio de este curso. Y vamos a cerrar esta sesión con algunas conclusiones, entonces vamos como a dar algunos comentarios sobre todo lo que aprendimos pues durante la sesión de hoy. Vamos a empezar entonces hablando un poco sobre lo que es el aprendizaje asincrónico. ¿Qué es el aprendizaje asincrónico? Es una modalidad de aprendizaje, eso es lo primero que tenemos claro. Cuando empezamos a hablar de aprendizaje asincrónico, antes de decir las características, es decir, es asincrónico porque cumple esto y esto y esto y esto, pues lo primero que hago es entender y definirlo como una modalidad de aprendizaje, es una manera de aprender. En nuestro caso, de aprender matemáticas. ¿Qué tiene esta característica? Y esta característica es que el tutor y el alumno, en nuestro caso el profesor y los alumnos, interactúan en espacios y momentos distintos, es decir, no depende del tiempo. A veces se piensa, hay que tener cuidado con esto, profes, y es que el aprendizaje asincrónico no hay interacción. Entonces se dice, pues es cuando no hay interacción. No, sí hay interacción. Lo que pasa es que se interactúa en momentos distintos y espacios distintos. La interacción no depende del tiempo, pero sí tiene una interacción. Entonces veamos un poco de ejemplos para decir, bueno, y entonces cuando hay aprendizaje asincrónico, un poco de ejemplos. Por ejemplo, cuando hacemos una lección y la grabamos, la subimos por YouTube o la subimos por alguna plataforma y le solicitamos a nuestros estudiantes que la vean pues posteriormente. Entonces yo la grabo y efectivamente pues asumo que mis estudiantes están ahí, pero no lo están, pero sé que ellos la van a ver en algún momento.
Entonces, una lección grabada es un ejemplo de aprendizaje asincrónico, de actividad asincrónica. Otro ejemplo es cuando publico un comentario en un foro, cuando genero un foro de discusión, pero entonces no hay una discusión que sea en el mismo momento, simultáneamente estamos conectados, sino que yo hago unos comentarios, hago unas preguntas y espero respuestas en un intervalo de tiempo de un par de días, un par de horas, o incluso pues un par de semanas. Entonces, esos son como ejemplos. Así como cualquier modalidad de aprendizaje, como cualquier tipo de modelo, ¿cierto? Pues tiene unas ventajas y unas desventajas. Pero primero vamos a hablar un poco de las desventajas. Por supuesto que cada quien tendrá su experiencia, cada quien tendrá sus referencias, pero pues aquí tenemos unas que son comunes, que hemos encontrado de la misma literatura, cuando hablan de las ventajas de este aprendizaje asincrónico. Primera ventaja, es que permita al alumno, a través de documentación, material y actividades, desarrollar su proceso de aprendizaje. Es decir, acá se fundamenta mucho ese proceso autónomo y como se incentiva a que el estudiante pues, sea autónomo de su propio aprendizaje. ¿Esto qué significa? En términos de esta ventaja, el estudiante tiene esa libertad de planificar su ritmo, en términos de poder aprender, su tiempo de dedicación al estudio, la participación en sus tareas o actividades en términos individuales o en grupo, sin necesidad de estar en conexión directa. Entonces, eso le permite a él llevar ciertas cuestiones de horario, pero pues entonces tiene también algunas cosas que empieza a trabajar. Entonces, uno dice, bueno, esto se ve como ventajas, pero esto también me va a implicar al mismo tiempo unas desventajas. ¿Unas desventajas en qué sentido? En primer lugar, hablemos sobre la comunicación efectiva, sobre lo que establece la sincronicidad y es exigencias como la constancia y la seriedad en el proceso o la responsabilidad del tutor y del estudiante. Y es asumir esa responsabilidad que tengo, por ejemplo, como tutor o que tengo como alumno. Entonces, yo creo mi lección y digo, voy a subir mi lección el lunes en la tarde y espero que efectivamente sea en ese intervalo de tiempo. Pero también asumo que los estudiantes la van a revisar el día martes en un intervalo de tiempo porque el miércoles la vamos a realimentar. Entonces, ¿qué pasa? Asumo como este tipo de comunicación efectiva que se van a cumplir esos supuestos, pero pues en ocasiones falla. Entonces, el video que yo intenté subir no lo pudieron acceder todos, no lo vieron todos o no lo entendieron. Entonces, uno dice, la comunicación juega un papel importante y a veces puede ser una desventaja de este aprendizaje. Otra desventaja puede ser la falta de respuesta inmediata, el desarrollo del sentimiento de aislamiento y la falta de tiempo para la discusión, la interacción, y eso puede generar desmotivación. No sé, tal vez en otros países, es lo que hemos hablado con algunos colegas, pero tal vez en Latinoamérica nosotros no tenemos de pronto esa misma disciplina de fundamental el aprendizaje asincrónico. Tal vez preferimos aprender de manera sincrónica en un salón de clases con un profesor por medio de la interacción. ¿En qué sentido? En que puedo, cuando tengo una duda, entonces preguntar al profesor, ¿de acuerdo? Y resolver esa misma duda ahí. Estar en ese momento que me programen de 6 a 8 para yo estar 100% dedicado a mi clase, 100% dedicado a mi aprendizaje. Porque a veces yo hago es programar, pero entonces, pues como no tengo esa exigencia, entonces lo que hago es, pues, posponerlo y posponerlo y posponerlo. Eso en términos de como de la interacción, entonces me hace falta de pronto en ese mismo momento interactuar con un estudiante, a veces yo no le entiendo al profesor, entonces le pregunto a mi estudiante, ¿cierto? Entonces puedo interactuar con él. Y otra cuestión importante es, eso podría generar a veces la desmotivación, porque siento que solo está el profe, pero él con un video solo estoy yo, genera de pronto distracción, me distraigo un poco más fácil, o tal vez simplemente me desmotivo. ¿De acuerdo? Porque puede ser a veces que esas actividades o aprendizaje sincrónico sea de manera muy plana, no haya cambios, entonces me puede generar distracción o simplemente empiezo a ver un video y me desmotivo. No hay esa conexión. Entonces, eso en términos generales como de las ventajas, de las desventajas, como les decía a ustedes, pues cada quien tendrá su experiencia, pero en términos generales, estas podrían ser las ventajas y desventajas de un aprendizaje crónico dentro de la educación virtual en términos de la educación matemática. Vamos a hacer una actividad como para entender un poco más esto de qué es el aprendizaje asincrónico, qué debo tratar, qué debo tener en cuenta, ¿cierto? Y sobre todo, qué gafas debo ponerme para poder analizar un aprendizaje asincrónico, que es la contribución del día de hoy. Es entender qué debería tener en cuenta para una actividad asincrónica
qué debería como analizar, qué no se me puede olvidar. Entonces eso es lo que vamos a aprender un poco hoy. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver una grabación de una actividad sincrónica, obviamente con un propósito muy constructivo, y es analizarlo en términos de un colega que hizo esta actividad en un tiempo, ya especifico un poco más el contexto, pero es un colega, pues, el profesor de matemáticas, que efectivamente entrega esta actividad para que sea analizada a la luz de la teoría, de manera muy constructiva. Entonces, ¿qué vamos a ver en este momento? Vamos a ver una actividad asincrónica, es un video que se subió a YouTube, dura de 6 minutos, y está enfocado para niños de grado décimo. Para un poco que ustedes entiendan el contexto de cómo es este profesor, es un profesor de matemáticas que trabaja en una institución rural, aquí cerca a la ciudad de Bogotá, a las afueras de Bogotá. Él está en una institución rural donde hay muy poco acceso a red. Entonces, ¿qué pasa? Esta clase fue grabada 2 semanas del inicio del confinamiento. Estamos hablando de tiempos abril, ¿cierto? ¿Y cómo fue esto? El estudiante el profesor empieza esto y le dicen, la próxima semana iniciamos educación virtual. Él pierde conexión con sus estudiantes por la cuestión rural, empieza con llamadas telefónicas, empieza de pronto con el uso de WhatsApp, y lo que él hace es empezar a trabajar con guías. Entonces, lo que él hace es imprimir guías, enviar estas guías a los estudiantes por medio de diferentes maneras. Entonces, envía estas guías por medio de una ruta, busca mecanismos para enviar esta ruta. Y lo que recibe por WhatsApp es las preguntas que tengan sobre estas guías. Entonces, dice qué preguntas tienen, qué dudas tienen. Y sobre las dudas que tienen, hace un video y resolviendo esas dudas y lo sube a YouTube, ¿vale? Entonces, voy a compartirles a ustedes en este momento el video. ¿Se escucha bien, Alexander? Buenos días, estudiantes de décimo. Me hacen una pregunta respecto al punto 18. ¿Sí? Voy a ponerlo otra vez. Ahora sí se va con toda. Buenos días, estudiantes de décimo. Me hacen una pregunta respecto al punto 18, de acuerdo al ítem C, que es el que tenemos por acá. Entonces la pregunta dice lo siguiente: traza un triángulo que tenga un ángulo agudo θ y encuentre las otras 5 relaciones trigonométricas. Vamos a hacer un triángulo acá. Voy a detenerme un poco, porque empezó el video, quería que vieran un poco al principio como el contexto, y quería pues que se vieran un poco sobre cómo empieza este video. Pero lo que quiero es, antes de realizar el video, voy a especificar qué me gustaría que ustedes vieran sobre este video, ¿de acuerdo? Entonces voy a presentar un poco lo que me interesa que ustedes puedan ver sobre este video, para que ustedes sepan. ¿Lo miramos exclusivamente por mirar? No. Vamos a tener en cuenta unos parámetros y vamos a tener en cuenta unos criterios en términos de los lineamientos de la virtualidad. Entonces, vamos a ver este video, pero vamos a enfocarnos en ciertas cosas que son importantes, y es los elementos pedagógicos. Quiero que ustedes evidencien sobre este video el contenido matemático que se aborda. Si ustedes ven claro una expectativa de aprendizaje en términos de las matemáticas, por supuesto. Si hay un esquema metodológico, si hay algo relacionado con la evaluación. También quiero que vean ustedes un poco qué elementos comunicativos se evidencian en la actividad, en términos de la interacción, si hay interacción o no la hay, si hay realimentación, qué canal de comunicación están utilizando, qué tipo de estímulos hay. Adicional, también quiero, profes, que ustedes tomen por ahí apuntes y digan, uy, esto está bien, de pronto estoy con esto, súper con esto, ¿sí? Me interesa esto, me parece que es algo que potencia en la actividad sincrónica, pero de pronto hay otras cosas que también quiero que ustedes digan, como yo haría esto diferente, de pronto no tuvo cuidado con esto, se le olvidó esto, incurrió en este error.
¿vale? Entonces ahora sí vamos a mirar el video, pero ya a la luz de estos criterios. Entonces ustedes en un papel, en un lápiz, donde tengan la comodidad de escribir, van a tomar como apuntes sobre esto, de estos elementos en términos de la dimensión pedagógica y la dimensión comunicativa. Y adicionalmente quiero que también hagan comentarios ahorita para la discusión sobre lo que puede ser bueno del video, que aporte o de pronto lo que harían incluso diferente. Ahora sí, vamos a ver el video, pero ya sabemos que funciona bien el audio. Listo, Camilo. ¿Nos puedes compartir el video, porfa? ¿Sí? Ahí lo ven, ¿cierto? Ya lo voy a poner en toda la pantalla. Buenos días, estudiantes de décimo. Me hacen una pregunta respecto al punto 18, de acuerdo al ítem C, que es el que tenemos por acá, de acá. Entonces la pregunta dice lo siguiente: traza un triángulo que tenga un ángulo agudo θ y encuentre las otras 5 relaciones trigonométricas. Vamos a hacer un triángulo acá. Lo voy a dibujar, y ya pues con esto tendremos la figura. Aquí este está, por acá, aquí y aquí que sea rectángulo. ¿Listo? Buscamos el ángulo. Aquí, por ejemplo, perdón, acá que estoy teniendo a usar esta aplicación. Entonces vamos a trazar el ángulo θ. Y nos dicen que la cotangente equivale a 1. 1 es decir, puede ser 1 dividido 1. Por tanto, nuestro cateto adyacente es igual a 1, nuestro cateto opuesto es igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Si este es mi ángulo θ, el cateto opuesto estará acá, que sería 1, y este sería mi cateto adyacente, que sería 1. Me faltaría calcular la hipotenusa. La hipotenusa la calculamos usando el teorema de Pitágoras debido a que es un triángulo rectángulo. Entonces nos dice que la suma de los catetos cuadrado en su raíz es igual a la hipotenusa. Entonces tenemos acá, este lo podemos llamar nuestro lado A, ¿cierto? Y este es nuestro lado B. Entonces A equivale a 1, entonces sería 1 al cuadrado, B equivale a 1, sería 1 al cuadrado. Resolvemos, 1 al cuadrado es 1, es 1 por 1, y acá es 1, y sumamos eso y nos quedaría raíz de 2 de nuestro valor de hipotenusa. Entonces, vamos a ver por acá que los datos que tenemos son los siguientes: hipotenusa, raíz de 2, cateto adyacente igual a 1, cateto opuesto igual a 2. Vamos a calcular la razón de seno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y sería igual: cateto adyacente vale 1, hipotenusa vale raíz de 2. ¿Listo? Acá voy a poner un puntico porque vamos a racionalizar la expresión. Racionalizar es no dejar las raíces en el denominador. Para eso pues multiplico por el mismo número que está ahí abajo en el denominador, sería raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. Todo vale 1. Sí, raíz de 2 dividido 2, pues 1. Eso es racionalizar la expresión. Ahora hacemos este 1 multiplicando a la raíz de 2, sería raíz de 2, y esta raíz de 2 multiplicando a la raíz de 2. Y nos quedaría elevado al cuadrado, ¿cierto?
raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, y este cuadrado se cancela con la raíz, finalmente nos queda la raíz de 2 dividido 2. Ese sería el seno, la razón del seno para ese caso. Coseno de teta pues sería igual al cateto, perdón, acá borro, sería cateto adyacente por hipotenusa. Ah, acá veo que está compuesto. Listo. Bueno, el cateto adyacente sería 1 en este caso, y acá sería la raíz de 2. Igual que el procedimiento anterior, hacemos su racionalización y nos queda que sería raíz de 2 sobre 2. Veamos la tangente de teta sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vemos que este es 1 y este es 1, 1 dividido 1 nos daría 1. ¿Listo? Bueno, ahorrar acá este pedazo. Nos quitó todo. Bueno, entonces simultáneamente podemos seguir calculando las razones. Igual. Seno, coseno y tangente. ¿Listo? La secante, veámosla. Sería igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Acá sería raíz de 2 sobre 1. Raíz de 2 dividido 1. Raíz de 2. Y así sucesivamente calculamos las demás razas trigonométricas para ese punto. Bueno, y muchas gracias. Dejaré el video también en el blog. Y en la descripción dejaré esto mismo en PDF. Bueno, muchas gracias. Bueno, profes, entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que viene ahora? Voy a recordarles un poco a ustedes sobre qué elementos deberíamos empezar a tener en cuenta en términos de lo pedagógico que vimos en la actividad. Entonces, antes de empezar la discusión, que vamos a hacer un poco, ustedes van a empezar a escribir por el chat y vamos a discutir un poco, vamos a empezar a analizar esta actividad asincrónica. Pero antes de eso, pues voy a recordar un poco el contexto de esta actividad. Es una actividad asincrónica que diseña un profesor de matemáticas, un colega que está acá en la ciudad de Bogotá, pero a las afueras de Bogotá está en el sector rural. Esto es una actividad que él hace 2 semanas después de que empieza el confinamiento. Él pues pierde de un momento a otro, pues tiene que empezar con esto de la educación virtual. Entonces él empieza a hacer unas guías, a contactar a los estudiantes, a enviar documento impreso. Y lo que hace es que es por medio de WhatsApp o por teléfono empezar a recibir las dudas que tienen sobre esa guía y genera un video pues como trabajando sobre esas dudas y lo sube a YouTube y pues como les decía en algún momento espera que algunos estudiantes lo vean en el momento que ellos puedan para que esa duda pues sea solucionada. Entonces genera este tipo de actividad asincrónica que está enfocado a estudiantes de grado 10º. Listos, profes. Entonces vamos a empezar a discutir un poco esta discusión. Quiero que ustedes empiecen a escribir por el chat. ¿Qué vieron en términos del contenido matemático, en términos de la expectativa, del esquema metodológico, en términos de la evaluación? ¿Qué vieron con respecto a la interacción, la realimentación, canales, tipos de estímulos? ¿Qué vieron interesante? ¿Qué vieron que de pronto se puede potenciar? ¿Sí? Como les decía, pues el profesor ha entregado ese material en el sentido que se pueda aprender con base en eso y podamos también aprender de nuestras prácticas. Entonces vamos a empezar la discusión. Profe Xiomara dice, con respecto al contenido matemático, faltó desde el principio especificar que se debía trazar un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahí creo que la indicación es ambigua, creo que es algo importantísimo. Como dice Xiomara, el contexto de la misma situación. No solo especificar el contenido, sino como dice Xiomara, entonces hacer efectivamente el triángulo rectángulo, incluso el símbolo, pues significa mucho desde la parte matemática que me garantiza la existencia de un ángulo recto y por lo tanto el triángulo rectángulo.
Entonces, desde ahí creo que empieza uno a decir que en el contexto se puede fortalecer un poco más en términos de la existencia del triángulo rectángulo. Perfecto, Xiomara. Muchas gracias. ¿Qué más vieron, profes, que les parezca en términos de estos lineamientos? Nidia, frente a la comunicación, Nidia, nos comentas que es importante no incurrir en errores, no tener esos errores en la explicación. Eso es muy importante, Nidia, de acuerdo. En las cuestiones asincrónicas, en las cuestiones sincrónicas, perdón, de acuerdo que se nos pasa y uno lo corrige. Pues tal vez aquí uno podría decir, voy a ver el video, voy a tener en cuenta algunos tipos de cosas, porque siempre hay esos estudiantes distraídos, ¿cierto? Que se pueden tener la confusión y pensar que efectivamente es el cateto, ajá, Nidia, que él tiene un error sobre la escritura de un cateto en términos del seno y luego, la embarré, pero pues un estudiante no puede ver de pronto esa corrección o la ve cuando ya es tarde y entonces quedó confundido. Ajá. René nos dice expectativas, creo que no se da la expectativa a desarrollar, ¿de acuerdo? Creo que hay cosas que uno ve en el aire, pero como tal que el profe empieza a decir, por medio de esta actividad, quiero explicar estas dudas que están enfocadas a que ustedes sean capaces de. Entonces creo que es algo primordial y me da también a mi contexto sobre lo que voy a aprender. Cuando empecé a veces a hablar sobre estas clases, que uno está en términos sincrónicos, pues uno dice, chicos, el objetivo de esta actividad, el objetivo de la clase de hoy. Entonces, sí, de acuerdo, René. Judith nos dice, relación de las razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, más hacia lo procedimental. Sí, de acuerdo, Judith, de acuerdo contigo en términos de, es un video que se enfoca mucho a lo procedimental y habla sobre razones trigonométricas, de acuerdo que trabaja el teorema de Pitágoras como un concepto previo, palabra importante acá, término importante, los conceptos previos, pero se enfoca mucho a la parte procedimental. Entonces creo que pues cuando uno empieza a verlo ya que sé un poco sobre la actividad asincrónica, sé que hay unos lineamientos, sé que hay un contenido matemático que da una estructura, pues debería pensar también en la parte conceptual, ¿de acuerdo? Y no solo dejar procedimental, ya vamos a ver un poco cómo podríamos potenciar eso. Jimena, para haber dado la explicación de esa manera, los estudiantes deben tener muy buenos conocimientos previos. Gracias, Jimena, perfecto, estaba hablando de eso, del término. Voy a asumir muchos conocimientos previos, ¿cierto? Y si es sector rural, podría utilizar que son un recurso del medio. Gracias, Jimena. Tocas varias cosas importantes en términos de acuerdo que son muchas cosas que uno debería considerar, pero sí hay cosas que uno dice importantes y eso no lo están dando los elementos y los lineamientos de la educación virtual, en términos de lo pedagógico y lo comunicativo. Entonces tú dices, podríamos utilizar algo más cercano al medio. Si está en una situación rural, pues de pronto podría buscar una situación un poco más cercana en términos de sus televisores o una pantalla, algo presente, por ejemplo, en términos de un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces yo podría acordarme que, por ejemplo, pues la pantalla de un televisor es en pulgadas y eso puede estar relacionado con un teorema de Pitágoras, algo un poco más cercano, incluso pensar en un contexto rural, como tú dices, y asumir conocimientos previos. Esto acá es vital en el sentido de, voy a asumir que ellos manejan muchas cosas y entonces pensar en esto, de los conocimientos previos, asumir que ellos saben muchas cosas. Si ustedes se dieron cuenta, él sí tocó un conocimiento previo, pero fue la racionalización, ¿sí? Él dijo, les recuerdo que racionalizar es esto, pero hay otras cosas que también, pues, como dice Jimena, debería tener en cuenta. Alfredo, admirable la rigurosidad del profesor, pues los profes de matemáticas no ha sido fácil la comprensión para todos este tema tan puntual, tan gráfico, hacer en esa explicación un buen intento didáctico. Gracias, Alfredo. Por eso hablamos un poco del contexto y es, de acuerdo, él se arriesgó. Tal vez al principio nosotros, muchos ni siquiera sabíamos cómo subir un video a YouTube, ¿sí? Sabíamos que existía YouTube y sabía que había mucha herramienta ya de YouTube, pero él se atrevió a crear su propia herramienta y a generar un canal de YouTube para que los estudiantes se tuvieran desconexión con él y no de pronto simplemente descargan uno de YouTube, vean este video que puede ser de otro profesor, pero pues no tiene nada que ver conmigo. Entonces él toma como esos recursos, se atreve a esto, recién empieza este tipo de cosas y pues bueno. Entonces, Gustavo dice, a ver un poco mejor el software como GeoGebra, de acuerdo, Gustavo, él empieza con esta herramienta y él dice, voy a aprender un poco esta, también es pues abierta también, entonces pues aprende un poco esta, él mismo dice, no la estoy conociendo mucho, pero Gustavo piensa, bueno, tal vez GeoGebra y es incluso más familiar entre nosotros del medio y tal vez puede que los estudiantes generen más. Y GeoGebra pues efectivamente, aunque está diseñada para diferentes pensamientos, pues para esto la trigonometría y la geometría funciona muy bien.
María creo que debió trabajar el tema desde su aplicabilidad a la vida diaria y su contexto en el campo. Ajá, de acuerdo, el contexto es vital, como dice María. Tal vez si queremos encontrar como esa conexión de esos conceptos que aprendemos, y a veces se nos olvida mucho. No estamos diciendo que no sea, que se hagan 100% contextos de la vida diaria, o sea, en contextos de la nota matemática. Hay que hacer situaciones dentro de lo matemático, sí, pero si queremos potenciar de pronto esta actividad asincrónica, tengo 6 minutos para que mis estudiantes aclaren muchas dudas y quiero potenciar los conceptos y los procedimientos con ellos, pues voy a hacer uso de un contexto que les permita a ellos ver algo más cercano y que digan como, ah, efectivamente lo uso en mi vida diaria. Juliet dice, para abordar es una situación de duda, los estudiantes es importante organizar los puntos a tratar, usar términos claves y apoyarse en situaciones que den contexto que faciliten la comprensión. Perfecto, Juliet. Creo que podría pensar uno en tener mejor una organización en términos de esta actividad asincrónica, ¿no? En términos de, primero voy a dar un contexto y voy a pensar en la actividad, en la expectativa de aprendizaje para esta actividad asincrónica, entonces genero unos 30 segundos, un minuto de ese contexto, ¿cierto? Entonces, bajo esos elementos pedagógicos, les doy contexto a los estudiantes del contenido matemático, de esa expectativa, y doy como unos pincelazos del esquema metodológico, ¿cierto? Entonces, creo que, como tú dices, podría uno hablar de una organización. No hay retroalimentación y tampoco evaluación para saber si hay aprendizaje. Gracias, René, era el siguiente punto que quería que tocáramos. Muchas gracias, en verdad. ¿Por qué? Porque de acuerdo que no hay evaluación, entonces se olvida. Y como René dice, no hay retroalimentación. El video, la actividad, prácticamente fue él hablando con él, aunque hasta dijo por los estudiantes, pues el estudiante no siente que está involucrado en el video. En algún momento sintieron como, me está hablando a mí, ¿de acuerdo? Entonces pensamos ya ahorita un poco en cómo podríamos abordar este tipo de cosas. En la presentación se puede crear una interacción, puede preguntar, exactamente, Carlos, gracias, hacia allá iba. Es decir, cómo pensar en esa interacción, es lo que a veces se le olvida, ¿no? Entonces dicen, bueno, lo subimos ya, resolví esa duda y ya. Pero estamos aprendiendo es cómo potenciar, de acuerdo a esas actividades asincrónicas o a esos alineamientos. Entonces, no olvidemos que en el aprendizaje asincrónico hay interacción, que es diferente el momento, pero hay interacción. Entonces, generar preguntas como dice Carlos. ¿Cómo se define el seno de un ángulo? Perfecto. Y dejar un espacio para que los estudiantes busquen en sus apuntes, luego desarrollar. Perfecto. Carlos, incluso al final, de pronto dejar un reto, preguntas durante el video, a subir puntos, si hacen de pronto la persona que conteste esto por medio del foro, por medio del blog. Entonces busca otros canales de comunicación y como que da más sentido a esto. Dice Sebastián, la expectativa de aprendizaje no es clara, solo se evidencia desarrollo del contenido, perfecto, es decir, el contenido es claro, es decir, sí, razones trigonométricas se aborda esto, pero en términos de lo que está aprendiendo el estudiante, pues es lo que podríamos como aclarar. Hay cadencia de la metodología, es confuso ya que quedan muchos conceptos sueltos o se asume con buenas bases teóricas, eso es lo que hablamos, sí, Sebastián, y asumimos que esto es para estudiantes que tienen conocimientos previos, pues ya como sólidos, pero nosotros como profesores, incluso en diferentes contextos, que hablando con diferentes colegas, uno sabe que siempre hay conceptos que uno tiene que repasar a medida que pasa el tiempo, en términos, por ejemplo, del mismo teorema de Pitágoras y todo este tipo de cosas. Pero que es de resaltar el uso de nuevas herramientas digitales. Ajá, Sebastián, porque eso, como te decía, pues 2 semanas, él intenta con una nueva, no se atreve de pronto con las que conocemos, sino intenta con una nueva, la intenta abordar, parece que quería potenciar esta herramienta y saber cómo funciona. Pero pues no se entiende cuál es el objetivo de la evaluación y se ve como esta evaluación clara. Le dice la metodología le faltó para que se entienda mejor la clase, ¿de acuerdo? Y creo que hay que... Dice Judith, creo que hay que tener en cuenta que el docente envió una guía, tal vez estos ejercicios fueron la introducción y después tal vez planteó situaciones, problemas relacionados con el tema. Creo que sí hubo retroalimentación, está trabajando sobre una duda de un estudiante. De acuerdo, Judith. Lo que estamos analizando es esta actividad, claro que le envió una guía, pero si te das cuenta, esto es un ejemplo de esa guía que la intentamos tomar y está en términos de lo mismo procedimental. Él intenta abordar, lo que estamos pensando es ¿cómo podría él hacer de este video, de esta misma actividad sincrónica, fortalecerla más? Fortalecerla en términos constructivos de los mismos elementos pedagógicos. Que hay cuestiones que, aunque el objetivo sea resolver la duda,
de retroalimentar esa duda para que quede clara, pues podemos utilizar ese medio de esa actividad asincrónica para fortalecer algunas cosas más, ¿de acuerdo? Y es fortalecer algunos preconceptos, fortalecer alguna información, pensar en la evaluación, generar preguntas, ¿sí? Entonces, lo que estamos pensando es cómo fortalecer esa actividad asincrónica, qué criterios puede tener esa actividad asincrónica para que genere, pues, como esa interacción, esa motivación incluso con mis estudiantes, ¿cierto? Porque a veces en la actividad asincrónica pensamos que es el video y ya. Tenemos que tener en cuenta que sea algo motivador, algo retador, ¿de acuerdo? Y que aborde, pues, estos diferentes tópicos. Maritza dice, desorganización en la información brindada, se siente como si fuera improvisado, Maritza. De acuerdo que el profe estaba pues empezando, eso está bien, pero como dice Maritza, mira, parece que hay una organización, es decir, tal vez hace el video, uno lo mira, ¿no? Y dice, voy a volverlo a hacer, de pronto hice esto mal, le alimento esto, o piensa uno en un libreto, ¿no? Entonces, claro, pues por cuestiones de tiempo y todo ese tipo de cosas, pues, pero bueno, tal vez sí, como dice Maritza, a pensar en esa estructura, a pensar en esa organización, me lleve a que potencialice por medio de esta actividad asincrónica muchas cosas. Y entonces, este video de 6 minutos me puede generar un aprendizaje tal vez de 3, 4 o más clases, ¿de acuerdo? O incluso pensar en la conexión de varias cosas que veo que están fallando o este tipo de cosas. Entonces, él se centra en la retroalimentación de una duda específica y lo que aborda con él, pero pues pensamos en lo que uno podría abordar. Muy bien, profes, muchísimas gracias por esta interacción. Voy a compartirles en este momento, bueno, mientras que comparto, Lady nos dice algo. Ya, un momento, Lady. Ay, acá voy a compartir un momento, qué pena con ustedes. Antes de compartir, voy a mirar lo de Lady, por eso no debemos improvisar, sino tener planificado para que llegue a resultar mejor el aprendizaje, ¿de acuerdo, Lady? En eso estamos en este momento. Incluso el mismo profe, estamos aprendiendo después de nuestra práctica, aprendemos también cuando miramos la práctica de un colega, pero eso también nos va a permitir como tener pues esta visión, ¿cierto? Bajo estos criterios también sobre nuestra misma práctica. No significa que nosotros también pues tengamos en cuenta todo, sino que de pronto nos dimos, de pronto a veces hago esto, se me olvida esto, entonces para eso estamos acá, efectivamente para aprender, cómo hacer de esto la mejor práctica nosotros. Voy a compartirles la retroalimentación de este video, profes, para que ustedes pues como que miremos un poco de las cosas que podríamos tener en cuenta para abordar este tipo de actividad, aprendizaje asincrónico y cómo potencializarlo, ¿de acuerdo? Entonces ya algunas cosas las han nombrado ustedes, profe, entonces sobre esta discusión, solo lo que hacemos acá es como resumir todo en términos de los lineamientos, ¿de acuerdo? En términos de lo que es pedagógico, de lo que es comunicativo. De lo que es pedagógico, él aborda en el contenido matemático, lo que hablábamos un poco, él habla de razones trigonométricas, ¿cierto? Es como el que lo va a enfocar y él dice que se va a referir a la cotangente que está relacionada con el cateto adyacente sobre el cateto opuesto y que eso es igual a 1. Pero como lo mismo que hablamos creo que cuando se habla de este contenido matemático es fundamental hablar un poco más sobre el contexto de la situación. Y si ese contexto pues está cercano a algo pues de la vida diaria, genial, porque ese contenido matemático toma mucho más significado. Entonces pensar un poco en lo que hablamos ayer también sobre la resolución de problemas. En términos de los conceptos previos que él abordó la parte de racionalizar y explicó esto con gran importancia, como ustedes se dieron cuenta. No dejar la raíz en el denominador. Él se enfocó como en ese concepto previo, pensando que era el concepto previo que los estudiantes deberían reforzar. Pero como nos hemos dado cuenta, pues entonces hay que tener en cuenta también varios conceptos previos. Entonces, también hacer preguntas con esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Como ustedes hablaban. Mientras se hace la actividad asincrónica, ¿cierto? Mientras que yo estoy en esa actividad, yo puedo hacer preguntas, ¿sí? Preguntas que espero que en algún momento o el mismo estudiante sienta que le estoy hablando, como uno lo hace en clase. Uno, chicos, ¿y por qué puse este 2 ahí? ¿De acuerdo? Y entonces eso va a generar una discusión o para ir verificando si ellos van entendiendo. ¿De acuerdo? Que mi estudiante lo va al momento, pero
Puedo pensar también en, voy a hacer preguntas y cuando el estudiante esté viendo este video, él va a tomar 2 segundos, tal vez para el video y diga, uy, espere, voy a responder esta pregunta. Y entonces empiezo a armar una interacción. ¿En qué términos? ¿Se acuerdan que ese enunciado decía el ángulo es agudo? Entonces podrían decir, uy, así tal cual en el contexto, pensar y decir, y entonces el ángulo no podría ser obtuso. Y entonces empiezo a llamar conceptos previos de ángulos. ¿Por qué tendrá que ser agudo? Porque ¿será que es un conocimiento previo? ¿Será que puede ser obtuso? ¿Será que ellos pueden dibujar el ángulo donde ellos quieran? Es decir, el profe lo dibujó en un lugar, pero lo podría haber dibujado al frente. Entonces uno empieza a preguntar, voy a dibujar el ángulo acá, pero no sé si podría dibujarlo acá. ¿Ustedes qué creen? Entonces empiezo a generar ese tipo de interacción para que el estudiante sienta que está ahí. Hay preguntas que puedo dejar abiertas, hay preguntas que puedo ir respondiendo. Entonces, lo pueden creer que se dibuja acá y espero un par de segundos y digo sí, entonces no importa dónde lo dibuje. Hago referencia a esos conceptos previos antes de decir, y entonces acá teorema de Pitágoras, sino, como es un triángulo rectángulo, entonces voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Y empiezo a conectar todos esos conocimientos previos. Empiezo también a hablar un poco de las características del triángulo, en términos de, es un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Porque efectivamente, pues los lados miden 1. Ahora, ¿qué pasa con estos tipos de triángulos, por ejemplo? ¿Cuál es el valor del ángulo agudo? Si ustedes se dieron cuenta, efectivamente, pues el seno y el coseno nos dio igual, raíz de 2 sobre 2. Pero entonces uno podría pensar, y a partir de eso uno puede dejar el reto. Muchachos, ¿y por qué el seno y el coseno me dio igual? ¿Por qué hay relaciones que son iguales? ¿Será que por medio de eso puedo determinar el ángulo agudo? ¿Será que es cualquier ángulo? Y tal vez buscar la relación no de calcular seno, coseno, ¿de acuerdo? Tangente y cotangente, sino a partir de, ¿será que cosecante tiene alguna relación con el seno? ¿Será que puedo pensar en que debo utilizar esa definición para que entienda significados? Entonces, todo este tipo de cosas es las que uno puede empezar a generar, ¿de acuerdo? Y entonces digo, bueno, listo, muchachos, la persona que determine ese ángulo para que el seno y el coseno, que es agudo, pues sea igual, entonces pues hay unos puntos extras, lo eximimos de un quiz, o este tipo de cosas son las que me permiten ir pensando también en la misma evaluación, para que ellos no solo entiendan cómo calcular el seno y el coseno, sino que entiendan también pues su relación con los diferentes tipos de ángulos. Eso en términos del contenido matemático. En términos de la expectativa de aprendizaje, pues tomamos una expectativa que está en los derechos básicos de aprendizaje y es una cuestión, como decíamos, de los mismos 30 segundos al principio. Ok, chicos, voy a resolver una duda que está relacionada con el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, específicamente para ángulos agudos. Vamos a ver las 6 razones trigonométricas, pero pues en particular voy a explicar un poco para el seno, para el coseno y la tangente y explicar las otras 3 a partir de estas 3 y buscar cómo su relación. Entonces el estudiante ya toma un contexto en términos de lo que va a ser capaz de hacer, ¿cierto? Porque va a reconocer el significado de esas razones, no en cualquier triángulo, sino un triángulo rectángulo que tiene un ángulo agudo. Entonces, por eso hablamos ayer de la importancia de esa expectativa de aprendizaje que está en estos documentos, para que permita hablar del contexto, como el contenido y la expectativa de lo que esperamos que aprenda el estudiante. Con respecto a lo metodológico, de acuerdo, profes, con ustedes, como discutieron un poco, preguntas de los estudiantes, entonces, está en un contexto matemático, pero incluso dentro del contexto matemático se pueden hacer problemas en matemáticas y preguntas dentro del mismo matemático, como hablamos en alguna situación. Los contextos no matemáticos son importantes, están cercanos a los estudiantes, pero en ocasiones es también importante hablar de los mismos contextos matemáticos y problemas en las mismas matemáticas para que uno entienda dentro de la misma estructura conceptual su función como preconceptos para nuevos conceptos de las matemáticas. Entonces, si estoy en un contexto como este, de acuerdo que puedo pensar en esas mismas preguntas que ya habíamos abordado, del ángulo agudo, de por qué no puede ser obtuso, que contradicen la misma estructura conceptual de las mismas matemáticas. En la parte metodológica, esto pues ya lo hablamos, simplemente era como tenerlo acá para que ustedes se acuerdan, como decía un profe, pues el profe se atrevió, llevaba 2 semanas a utilizar un tipo de cosas, entonces pues aquí en la parte metodológica no es una cuestión que simplemente se grabó, sino que efectivamente pues involucra un contexto que nos permite como aclarar un poco, pues que el profe se atrevió a varias cosas.
pero que puede potenciar más en términos de la organización, cuando hablamos de la metodología. En términos de la evaluación, de acuerdo con ustedes, profe, pues no se vio como tal esa evaluación. ¿Cómo se puede potenciar? Por medio de preguntas. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Cómo abordo la evaluación? ¿Qué hago? ¿Dejo un cuisecito? Deja preguntas, aborda preguntas durante la misma actividad asincrónica. Como les decía, ¿qué pasa con estos tipos de triángulos? Alguna profería, el ángulo recto, donde se dibujó el simbolito, ese tipo de cosas, sobre algo sobre el teorema de Pitágoras, una pregunta extra. ¿Cuál es el valor de ese ángulo agudo? ¿Será que lo puedo determinar a partir del seno y el coseno sabiendo que son iguales? ¿Será que es para todos los ángulos agudos que el seno y el coseno son iguales? Parece que no, solo es para un ángulo. Entonces, pensar que este tipo de cosas dentro de ese contexto, entonces pueden pensar, ¿cuáles relaciones son iguales? Entonces, ¿cuáles son iguales? Como les decía, ¿cuáles puedo detectar o determinar a partir de las otras? Y entonces estoy generando un poco evaluación en términos de los conceptos previos y de los mismos conceptos que estoy abordando dentro del contenido matemático. Con respecto a la parte comunicativa, hablemos un poco de la interacción. La interacción obviamente aquí va entre docente y estudiante, pero ¿cómo se va a potenciar? Porque efectivamente, como ustedes mismos lo decían, parece que el profe pues se generó esta actividad, pero se le olvidó pues tal vez la interacción un poco con los estudiantes. Nuevamente, ¿cómo se hace esto con preguntas específicas? Hay cuestiones en términos de como la parte tecnológica o la parte organizacional que hay que tener en cuenta. Si ustedes se ven al principio, pues el video no se ve muy bien, puede ser por calidad. Él dice, voy a resolver el ítem C, pero subraya el B y el C. Entonces uno dice, son cosas sencillas, pero somos profes de matemáticas y sabemos que los estudiantes se pierden con cualquier cosa. Y así yo les diga que estoy resolviendo el ítem C, después de 2 minutos, si uno está en una clase sincrónica, estoy diciéndole, chicos, estoy resolviendo el punto 2, y el punto 2 está escrito en el tablero. Pero después de 3 minutos ellos dicen, profe, ¿qué punto es el que estamos resolviendo? Entonces uno dice, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, pueden ser sencillas, pero si yo las controlo, entonces puedo que mejore mi interacción con mis estudiantes, porque voy a asumir que ellos están viendo y que todo está claro. Entonces yo tengo que hacer que sea claro. Con respecto al tiempo, no sé qué piensan, creen ustedes, comenten por el chat, mientras que termino acá esta interacción, ya concluimos, si el tiempo de 6 minutos fue adecuado, si fue de pronto muy largo, si ustedes piensan como antes, ustedes dirían, lo partirían 2, 6 minutos creo que está bien, o incluso puede que sea un poco más largo, ¿de acuerdo? Lo que estamos pensando acá es cómo hacer que ese tiempo sea pues válido, pero desde sus experiencias tal vez han identificado que el tiempo como adecuado para un video sea este. Pero que sí, lo que tiene que ser claro, de pronto el tiempo puede ser algo de discusión, lo que sí tiene que ser claro es que el video no sea pues 100% procedimental, sino que ya lo que hablamos, pensar en que sea algo conceptual y que me permita generar discusiones después de la actividad, en términos de dejar preguntas retadoras para cerrar el video y que piensen en esos puntos adicionales o que piensen en comentarios en el video, ¿de acuerdo? Entonces uno dice que piensen en todo lo que puede venir y canales de comunicación distintas. Entonces puedo pensar, interactuemos por el blog, interactuemos por WhatsApp, interactuemos y entonces yo voy conectando estos diferentes canales. Vamos con el canal de comunicación, que era por eso que les había dicho. Las herramientas que utiliza el profe son herramientas de libre y de acceso abierto, son herramientas libres. Entonces, ¿qué utilizó el profe? El profe utilizó YouTube, subió el video por YouTube. La pizarra interactiva es una pizarra que se llama Open Board, es una pizarra que es abierta y es para fines educativos. Entonces, pues si no la han utilizado, pues de pronto la pueden explorar, está con acceso abierto. Y para grabar el video, lo que utiliza es OBS Studio, ¿cierto? Open Broadcasting Software, que utiliza para grabar el video y después de que lo graba, pues lo sube por YouTube. Entonces, esos son como los canales principales que utiliza el profe. Si de pronto los conocen, pues chévere. Si de pronto no los conocen, pues son otros canales de comunicación que se utilizan y además pues son gratuitos y que funcionan en términos para realizar una actividad asincrónica. Vamos con los tipos de estímulos. Entre cuanto a los tipos de estímulos, él utiliza herramientas, de pronto hablamos un poco de la imagen borrosa, pero intenta utilizar herramientas. De pronto a veces lo que hay que tener cuidado con este tipo de cosas.
Si ustedes de pronto se dieron cuenta, tal vez fue algo muy rápido, él utilizó una regla, profes, él utilizó una regla y no la utilizó de manera correcta, sino la utilizó de pronto al revés, pero de pronto eso no es tan grave. Tal vez hay un poco de gravedad en el sentido que la distancia que él tomó sobre la regla no medía 1, sino que era una medida diferente de 1. Entonces, aunque él traza la línea, traza el triángulo con la regla, utiliza la regla para trazar el triángulo, pues esa medida que él toma no mide 1, sino que mide un poco más de 1 y después dice esto mide 1. Entonces, como ustedes dicen, hay que tener cuidado porque esto puede confundir, porque efectivamente hay un proceso que desarrollamos con los estudiantes para el proceso de medida. Y pues si la regla dice que mida 1, pues la idea es que mida 1. Y si no, acá el estudiante confundido puede pensar, pues puedo trazar lo que quiera y después llamarlo 1. Pues entonces de pronto la regla ahí no está jugando un buen papel. A eso vamos, y es lo que ayer hablaba también Alexandra, no significa que porque utilice más cantidad de herramientas y recursos, entonces estoy siendo de pronto más didáctico o tal vez estoy aclarando más las cosas. No, tal vez hay cosas que de pronto intento utilizar porque sean bonitas, porque parezcan interesantes, como aquí la regla, que al principio parece, uy, bueno, súper, utilizó la regla, pero hay que tener cuidado de cómo la está utilizando, ¿cierto? Entonces, si la vas a utilizar para medir de manera correcta esa cantidad que corresponde, pues bien, si no, entonces, pues ten cuidado con eso. Eso es lo que queríamos como mirar un poco sobre la interacción y sobre lo que se generó en el video. Voy a mirar un poco aquí para cerrar ya esta primera parte de la sesión. Como dice Carlos, con mejor organización se pudo haber compactado y así llamar la atención del estudiante. ¿De acuerdo, Carlos? Lo que estamos hablando es por medio de esta interacción que han hecho ustedes y por medio de esta realimentación, por medio de ver qué pasa entre una actividad asincrónica, porque tal vez solo cuando la vemos desde esta manera y nos sentamos a dialogar varios colegas y vemos desde diferentes puntos de vista, entonces como que decimos, hace falta esto, podría contribuir un poco. Entonces creo que esa es la intención de hoy, llevarnos un poco las ideas de, ok, voy a tener un poco más en cuenta esto, voy a tener un poco más en cuenta esto, voy a controlar esto, voy a revisar un poco, antes de esto voy a hacer una organización, pero esa organización es pensar como en los diferentes momentos, y el primer momento va a pensar en un contexto, en lo que sea el contenido, la expectativa, no me voy a olvidar la evaluación, ya sé que se aborda con preguntas, voy a pensar en que también hablarles a ellos. Y como dice Judith, de acuerdo, es difícil decir un tiempo adecuado, ¿sí? Tal vez queríamos indagar un poco, pues tenemos esta discusión con diferentes colegas, algunos dicen sí, tal vez 6 puede ser, yo lo haría un poco más corto, yo lo partiría en 2, tal vez un poco más largo para explicar algunas cosas, pues lo mismo que hablamos de cuántas expectativas específicas o en términos de decir un número pues específico es complicado, entonces es más bien pensar en la organización y en términos de que sean 6 minutos, pero que cumpla con lo que tenemos en cuenta que se debe potencializar. Porque si va a ser 6 minutos de hacer 6 procedimientos, pues ahí es cuando uno dice, no, tal vez no sea lo mejor. Es decir, voy a hacer un video de 5 minutos, pero porque 5 minutos gasta a hablar o se invierte en hablar del contenido, de la expectativa, de la evaluación, ¿de acuerdo? Y también sé que no es muy largo para mis estudiantes, pero estoy abordando como los aspectos claves. Entonces, de acuerdo con Judy, que es más como en términos de no olvidar que él se puede aburrir, uno, y en otra cuestión es en términos más de los criterios que yo debo trabajar para que se alcance pues como lo necesario que yo debo abordar. Muy bien, profes, con esto pues cerramos la primera parte de la actividad. Ya lo que viene en la segunda parte de la actividad es vamos a mirar un poco de ejemplos de actividades asincrónicas para que ustedes vean un poco qué otro tipo de actividades asincrónicas hay. Les vamos a compartir algunas fuentes, aunque pues todo está en el material, ¿cierto? Pero pues ya vamos a dar 2 minuticos, profes, por si de pronto quieren ir a tomar agua o de pronto quieren ir al baño. Entonces retomamos a las 6:09, retomamos a las 6:12. ¿Listo? Con la segunda parte que es los ejemplos de actividades asincrónicas y bueno, hablaremos un poco de las conclusiones. Los que se van, voy a leer el de Jimena. Esta análisis nos ayuda a tomar en cuenta muchos detalles que se nos pueden pasar. Gracias. Vale, Jimena, que perfecto. Ese es el comentario para cerrar la conclusión. Voy a retomar tu comentario a las 6:12 porque puede que ya algún profe se vaya. Entonces tenemos esos 3 minuticos. ¿Listo, profe? Nos vemos a las 6:12.
Bueno, profes, vamos a dar inicio a esta segunda parte de la sesión. Entonces voy a retomar un poco lo que abordamos en la primera sesión, en la primera parte de la sesión, perdón. Alexandra nos dio como ese panorama general sobre los documentos curriculares y documentos de evaluación que se abordan en diferentes países de Latinoamérica, por supuesto con base en su contribución. Y lo que hicimos para entender un poco sobre lo que es el aprendizaje asincrónico, aterrizarlo un poco ya sobre la práctica, ya no tanto sobre la teoría, pues analizamos una actividad asincrónica de un colega que es profesor de matemáticas. Entonces tuvimos una discusión en términos de los lineamientos, de la parte de la dimensión pedagógica, la parte de la dimensión comunicativa, y tuvimos una reglamentación que nos permitió como cerrar un poco esta conversación y tener en cuenta como las cuestiones que se deben como abordar. Entonces, como decía Lady, tener como planificado, la importancia de tener planificado para que se llegue a resultar un mejor aprendizaje, ¿cierto? Fue como una de las conclusiones fuertes, la parte de la organización es fundamental y como dice Jimena, ya conocemos un poco más los criterios, los detalles, ¿cierto? Que nos dice un poco la teoría que deberíamos tener en cuenta y que a veces se nos pasa, porque nos centramos mucho sobre la parte procedimental o sobre la parte de la duda, pero entonces lo que nos dice es si queremos generar un aprendizaje, pues en matemáticas por medio de esta modalidad que se denomina el aprendizaje asincrónico, pues de tener en cuenta unos criterios y para eso estamos acá, para aprender esos criterios y aprender unos de otros. Como dice el profe Javier, excelente esta conversación, excelente que estemos disfrutando de esta sesión, el curso de virtualidad en matemáticas y gracias a ustedes pues que se da este aprendizaje que efectivamente lo que nos aporta es en pro de mejorar nuestras prácticas para que nuestros estudiantes pues aprendan de la mejor manera, en este caso, matemáticas por medio de una educación virtual durante este tiempo que vivimos. Bueno, profe, vamos a ver un poco ejemplos de actividades asincrónicas. Tenemos 3 ejemplos, pero vamos a empezar con esta que es una guía. Es una guía sobre multiplicación de polinomios. Creo que el contenido sí queda claro, pero me gustaría, profes, que ustedes vieran esta primera parte de la guía. ¿Qué observan en esta primera parte que de pronto hablamos un poco en la primera actividad asincrónica que dijimos que era importante y que tal vez no se habló? Pero en esta guía tal vez ustedes la ven y se está trabajando. ¿Qué término es ese? ¿Qué cuestión ven importante? Los saberes previos. Gracias, Judith. Gracias, Nidia. Perfecto, de acuerdo. Pensemos en que actividad asincrónica también puede ser una guía. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que uno pensar es, ¿y qué debo tener en cuenta para una guía? A veces pensamos que la guía, y llamo a guía a esto que es simplemente copiar 20 ejercicios, perdón, de parte procedimental. Chicos, hagan esta guía y son 20 ejercicios. Pero lo que estamos aprendiendo acá es una actividad asincrónica, ellos la van a resolver. Y entre más claro yo sea en esa actividad asincrónica, pues tal vez menos dudas me genere. ¿De acuerdo? Entonces voy a dedicar un poco más de tiempo, y como ustedes dicen, entonces voy a pensar en los conocimientos previos, voy a pensar, por ejemplo, en abordar las expresiones aplicando de las propiedades de la potenciación, porque tal vez sé que esto es importante para multiplicación de polinomios. Como dice Xiomara, pues hay contexto, ¿cierto? Entonces vemos algo que dice analiza, entonces Carlos decidió cercar un jardín, entonces quiere decir que ya hay alguna cuestión importante. Hay un término que dice conoce, ¿sí? Entonces como que empieza con unos conocimientos también que empiezan a explicar, como dice Carlos, hay un retos, entonces eso empieza como a darme contexto, ¿cierto? Entonces como que no empieza es resuelve los siguientes 30 ejercicios. Un punto y los 30 ejercicios A, B, C, D, E, F, ¿de acuerdo? Y enviarlos por WhatsApp, y cuál tienes duda. Sino que empiezo a pensar en cómo hago que mi estudiante vea por medio de esta guía que le estoy hablando, que estoy como si estuviera viendo una clase, ¿no? Tengo que ser lo más completo posible. Entonces eso es lo que aprendemos. Palabras que llaman la atención del estudiante, ¿de acuerdo? Entonces empezar como ese contexto, si ustedes se dan cuenta también hay ejemplos. A veces pensamos que entonces, bueno, como es la guía, entonces solo tienen que haber ejercicios, solo tienen que haber problemas, pero resulta que también puedo pensar en ejemplos, y los ejemplos es esa guía que yo tengo, ¿cierto? Ese paso entre conocimiento y esa situación problema. Entonces, tal vez es decirle a los estudiantes, ¿tienen alguna duda? Recuerden que hice ejemplos, y hay ejemplos para
la multiplicación del monomio, hay ejemplos para la multiplicación de monomio por polinomio. Entonces también pensar en que si es multiplicación de polinomios, y empiezo directamente con la multiplicación de polinomios o dejo ejercicios sobre esos, no, pienso como les digo a ustedes, voy pensando en que es una especie de clase que le estoy intentando hablar. Entonces empiezo a hablar, la multiplicación de polinomios se realiza multiplicando los coeficientes, veamos este ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, por ejemplo, la multiplicación de monomio por polinomio y entonces voy pensando en más ejemplos. Hay un ejemplo 2 que ya es más claro, observa el desarrollo de esto y entonces ya tengo expresiones que es ese trinomio por ese monomio y entonces como que ya se ve todo el proceso, como dice Judith. Aquí ya creo que veo algo más organizado, ¿no? Entonces ya hay una secuencia y entonces siente el estudiante que uno le está hablando de manera secuencial. Primero va esto, luego va esto, luego va esto y luego va esto. Ya lo que uno asume es efectivamente pues si el estudiante evita los ejemplos, si los estudiantes evitan los saberes previos. Pero como profesor yo estoy contribuyendo de la mejor manera bajo los lineamientos para que se dé ese aprendizaje asincrónico con la mejor calidad. ¿De acuerdo? Entonces tengo en cuenta ese tipo de cosas. Si les gustado dejar algún link o algo para que los estudiantes tengan alguna duda, ¿de acuerdo? Perfecto, eso también es algo importante, Gustavo, y es, si tienen alguna duda, de pronto hay algunas fuentes extra, entonces visiten este tipo de cosas o vayan a mi blog para que vayan como complementando, porque tal vez no puedo pues colocar acá 7 u 8 ejemplos que cubran todos, sino voy a tomar como algunos importantes, pero que si quieren ver, pues vean esto. El ejemplo 3, que también es observa otra forma de multiplicar un monomio por un polinomio. Voy a ir bajando más la guía. Entonces veo ese ejemplo 3, observa otra forma de multiplicar un monomio por un polinomio, es otra forma que me parece bien. Y fíjense que en la primera hoja pude haber empezado desde acá. Directamente la guía era multiplicación de polinomios, ¿sí? Entonces yo pude haber empezado directamente polinomio por polinomio y empezar con la definición y ejercicios. Pero tomé una hoja anterior para hablar de esos conceptos previos, de unos ejemplos, de un contexto, de unos rectos, y ahora sí empiezo y digo, asumo que ya ven esos conocimientos previos y empiezo con estos ejemplos. Entonces, observa cada uno de los pasos para multiplicar los siguientes polinomios. Como yo sé que es el contenido central de la guía, entonces acá sí tomo un poquito más de detalle, describo un poco mejor. Si ustedes se dan cuenta, dejo algunas letras en negrilla, como que digo, recuerdan este término clave. Pienso ya en más ejemplos que no se intenten repetir. Y digo como que estoy mucho en la representación algebraica. ¿Qué pasa si empiezo a llamar conceptos de otro pensamiento, ¿no? Como el ejemplo 7. Entonces uno dice, bueno, ¿tengo que moverme siempre dentro de la representación? No. Puedo entonces pensar un poco en algún ejemplo que también les hable a ellos sobre algunos conceptos de geometría. Voy a pasar a la tercera hoja, que es algo importante y quiero que se den cuenta acá. Y es multiplica polinomios usando, creo que algún profe lo había hablado, y era la importancia de pronto del uso de la tecnología con GeoGebra, ¿cierto? Entonces, uno dice, dentro de una guía puedo hacer algún link para abordar algo con tecnología, y como dice el mismo Gustavo, es vital para la misma estructura conceptual, para entender esos conceptos en matemáticas y creo que en todas las áreas, utilizar varios registros de representación y que se articulen entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, como estábamos, vieron algo de la geometría, un poco dentro de lo algebraico, dentro de lo numérico, lo simbólico, lo numérico, pero ahora también voy a mirar un poco con la parte de GeoGebra, y es, a veces pensamos, bueno, GeoGebra, geometría, pero resulta que GeoGebra pues también tiene diferentes maneras, y una manera es pues poder trabajar la multiplicación de polinomios, porque va a permitir que el estudiante conozca cómo operar polinomios dentro de una herramienta, ¿cierto? En el objetivo que sea de pronto potenciar, verificar. Ahora, aquí esto es lo importante, profes, porque si ustedes se dan cuenta, no es como, y ahora ve y lo haces en GeoGebra. ¿De acuerdo? Que asumimos que aunque le hemos explicado al estudiante y lo han hecho, entonces yo digo paso por paso, utiliza la herramienta de GeoGebra, pero ábrelo, usa la herramienta de cálculo simbólico CAS, entonces para abrir en CAS hay que ubicarte de esta manera, al lado derecho del número 1 escribe la expresión, entonces le explico esto, y está aprendiendo pues otra manera de operar polinomios por medio de una herramienta tecnológica. Y lo que hace uno es, no solamente si esto es cómo se utiliza la herramienta, sino que pienso ya en unas expresiones que pueden ser un
un poco más complicadas o que de pronto quiera llamar como la atención sobre el uso de GeoGebra, entonces dice, hace estos ejercicios sobre GeoGebra y como que justifica esa razón, o sea, quiero saber si es verdadero o no, pero hazlo por medio de GeoGebra y muéstrame un pantallazo sobre GeoGebra, entonces estoy verificando pues, esos sistemas de representación, ese tipo de cosas. Y después de eso, entonces, tengo al estudiante haciendo diferentes cosas con GeoGebra y voy a una parte que llamo actividades de aprendizaje. Entonces, en la parte de actividades de aprendizaje, yo ya lo que veo es, quiero hablar un poco de la parte procedimental, como la parte conceptual, pero la parte también de algunas cuestiones de otras áreas. Entonces digo, quiero algo de ejercitación, que como hablamos, es necesario, ¿sí? Pero que no sea único, sino que exista una parte de ejercitación, como ustedes ven ahí, quiero que ejerciten un poco para recordar algunas cosas que son importantes, algunas propiedades, si ustedes se dan cuenta, pues está la importancia de los signos, entonces quiero como recordar esto, ¿cierto? Quiero ver sus productos, sus respectivos resultados, multiplicación, la parte de comunicación, y es determinar el polinomio que representa el área de cada una de las siguientes figuras. Entonces ya digo, llamo ese concepto de área, ¿cierto? De diferentes figuras. Entonces ya pienso un poquito en esto, y lo que les digo es también armando este polinomio. Pienso también en esta sección de razonamiento. Y entonces digo, ok, voy a pensar un poco en esta parte de razonamiento. Y es también algunas cuestiones que me permiten como razonar un poco, conectar, ¿cierto? Hacer una especie de enlace de diferentes maneras. Entonces, ya uno piensa también en que no sea solo ejercicio-respuesta, sino que algunas sean de verdadero o falso, algunas preguntas abiertas, algunas preguntas cerradas, dentro de diferentes representaciones, dentro de diferentes contextos. Entonces, como que eso le da un poco de dinamismo a la guía y no la convierte como en un poco monótona, de pronto que se pierda un poco como la motivación, sino que intento pues hacer de diferentes como aspectos para manejar metodología. Entonces, de acuerdo con el razonamiento, veo ahí diferentes aspectos. En la parte de comunicación, por ejemplo, miren este ejercicio que identifica el error. Voy a devolverme un poquitico. Miren esto que es la parte de comunicación, el punto 6, y es identifica el error, ¿cierto? Que se cometió en las multiplicaciones. A veces pensamos es siempre dejar el ejercicio y que pues se resuelva, pero a veces voy a resolver un poquito y que el estudiante identifique el error. ¿De acuerdo? Entonces voy a pensar en que él, para saber si efectivamente está comprendiendo y dejó 1, 2 o 3 errores, pero entonces es otra manera de poderlo abordar, ¿cierto? O incluso pensar en dibuja de pronto una figura, construyete una figura en GeoGebra que tenga pues el área dado este polinomio. Entonces, son otro tipo de abordar también diferentes preguntas. Ya los puntos de 7 también pues completar las siguientes operaciones con el polinomio, otra manera también de hacerlo, ¿cierto? Y es buscar ese término que hace falta. Y una parte para terminar que es la resolución de problemas. Entonces tampoco me olvido de un problema, pero lo relaciono un poco con área. Y para terminar, hago un pedacito pequeño, que claro que esto puede ser pues más grande, no hay ningún problema, pero que por lo menos el estudiante entienda que le voy a evaluar el aprendizaje. Y que he dado diferentes herramientas, diferentes estrategias, diferentes aspectos por medio de la guía que le construí, para que efectivamente pues esa evaluación se dé de la mejor manera. ¿Sí? Le he dado todas las herramientas posibles para que él pueda llegar a ser capaz de resolver esta situación. Entonces hay un prisma y todo ese tipo de cosas, pues lo voy como abordando por medio de la guía. Por supuesto que la evaluación puede ser un poco más grande, pero si ustedes se dan cuenta, pues también voy evaluando por medio de los mismos ejercicios, de los mismos problemas, entonces yo me voy dando cuenta, pues el estudiante en que está como bien o está mal, pero sí les centro un poquito al final y le digo, para terminar, pues vamos a evaluar este tipo de cosas. Profes, en este momento estoy compartiendo la fuente, ¿cierto? De este tipo de guías. Si ustedes de pronto también conocen otro tipo de guías, aquí pueden visitar. Y pues igual esta guía está también en el material del curso. Pues aquí está también la fuente principal. Si ustedes de pronto quieren indagar un poquito más o si quieren pues abordar esto, también es de acceso libre. Eso con respecto pues a la primera actividad. Esperen, ya les envío, entonces a ver qué pasa. ¿Está en mantenimiento el sitio? Bueno,
Ya miramos, voy a intentarlo abrir. Ok. Y si no, pues entonces, a ver, voy a tomarlo acá. Ya un momento. Voy a volver a tomarlo acá. Sí, está en ese momento en mantenimiento, de acuerdo. Ya les envió como tal el link. Es ya la cuestión de la secundaria SM, está sitio desconectado en mantenimiento. Estaba funcionando bien esta mañana, pero pues dice que está en mantenimiento. En este momento estaremos de regreso. Entonces lo importante es pues por ahora tener el acceso. Esperemos que ya mañana o lo más pronto posible esté acá. Envío el link nuevamente, pero pues de acuerdo que está en mantenimiento. Pero tranquilos, profe, lo importante es tener la referencia. Vimos el ejemplo como tal de la actividad asincrónica, que es realmente ver las distintas ideas que nos podemos llevar. Y esto pues es como para dar la referencia también del lugar que lo tomamos. Entonces sí funciona, pero pues efectivamente pues ahorita está en mantenimiento. Otra fuente también que la hemos nombrado es GeoGebra, ¿cierto? Entonces existe la comunidad de GeoGebra. Ya, voy a enviarles también el link, este sí está funcionando. Si verifiquen que esté funcionando, profes. Y es la comunidad de GeoGebra, ¿cierto? Pues a nivel mundial. En esta comunidad de GeoGebra ustedes pueden acceder a más de 1 millón de actividades, de diferentes actividades en los diferentes temas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante con GeoGebra? Más que centrarnos en la capacidad o de pronto en el uso de GeoGebra para potenciar los conocimientos matemáticos, que efectivamente pues es primordial, es más como esa herramienta que nos ayuda a potenciar el aprendizaje asincrónico, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, quiero efectivamente potenciar este tipo de cosas para que generen un poco más de comunicación y por medio del aprendizaje asincrónico. Ya voy a compartirles un poco sobre una actividad que tengo en GeoGebra y que ustedes pueden visualizar. Voy a compartir en este momento esa actividad. Acá está, profes. Supongamos que ya estoy dentro de esta comunidad, que efectivamente, como les decía, pues tiene diferentes actividades. Esta es una actividad, es una comunidad que efectivamente esta página, esta organización se realimenta por los mismos profesores, por nosotros mismos. Yo diseño una actividad en GeoGebra y la puedo subir a esta organización de manera gratuita, y esto fue organizado y está etiquetado por un colega de nosotros, un colega chileno que actualmente pues está haciendo su doctorado en México, y él está encargado efectivamente de enfocarse en este trabajo, en la formación de profesores efectivamente por medio de este tipo de cosas. Entonces él estudia cómo organización esto, cómo potenciar GeoGebra, ¿cierto? Y cómo pensar en este tipo de cosas que ayudan al aprendizaje asincrónico. Entonces esta actividad la contribuye el profesor Rojas, ¿cierto? Y es pensar en ubicarnos un poco dentro de un contenido matemático que es pues la probabilidad, ¿de acuerdo? Y pensar en todo lo que implica, por ejemplo, en términos de la virtualidad que yo quiero potenciar con mis estudiantes por medio del aprendizaje asincrónico. Y centrarme en varias cosas, profe, que es lo que lo dice el aprendizaje asincrónico. Los términos de la interacción. Es decir, que él vea una herramienta, pero como que entienda que para que esta herramienta tenga sentido, esta actividad tenga sentido, él tiene que realizar algunas cosas. Tiene que, por ejemplo, hacer una animación automática, tiene que reiniciar, tiene que tener una información sobre este tipo de cosas de cómo interactuar. Entonces, como que ya empieza uno a generar, ¿cierto? En esta actividad asincrónica una interacción. El estudiante tiene que empezar a hacer cosas y entender qué es lo que está haciendo. Entonces, la utilizo para esto. Él empieza a ver acá y empieza a decir, creo que es una situación que está un poco más cercana, ¿cierto? A diferencia de pronto de la otra actividad que está en un contexto matemático. Esta sí es un lanzamiento de un dado, pero es un lanzamiento de un dado que se va a hacer una cantidad de veces grande. Entonces eso es donde empieza a ser útil GeoGebra para potenciar ese aprendizaje asincrónico, ¿de acuerdo? No utilizar solo GeoGebra por utilizarlo, sino que me empieza a hacer GeoGebra esa herramienta que me permite realizar una simulación, ¿cierto? Sobre un lanzamiento de un dado una cantidad de veces. Entonces voy a enviarlo y ustedes dicen que empiezan a ver, que creen que
cuando hago esto así como estudiantes, ustedes que empiezan a ver qué sería importante sobre esta actividad asincrónica en términos del mismo aprendizaje, qué creen que se está potenciando acá en términos de esos lineamientos, algún contenido matemático específico, una expectativa de aprendizaje. Entonces vamos a verla, a reiniciarla. Supongamos que no quiero que haga toda la animación, sino que de pronto también obligo a que el estudiante diga, ve, ¿qué pasa tal vez aquí con esto? Y es, ¿qué pasa si de pronto se dan solo algunos tiros? Porque el 5 aún no tiene una frecuencia similar a estas. Si ustedes se dan cuenta, el 5 tiene 0. Entonces empiezo a pensar en el estudiante puede generarse ese tipo de preguntas, ¿cierto? Y puede empezar como a mirar, creo que el profe aquí me está evaluando algo. Y creo que por eso él es que está utilizando esta herramienta para que yo vea una relación entre lo gráfico, entre lo tabular, ¿cierto? Entonces vamos a reiniciarla por última vez, quiero que la vean completa. Esto es lo primero que el estudiante va a hacer con una animación automática, pero si ustedes se dan cuenta, pues está cambiando, pero se ve, cuando da animación automática, pues se ve un comportamiento sobre las frecuencias, pero cuando hago con el siguiente tiro, veo otro comportamiento de las frecuencias. Exacto, como dice Gustavo, entonces, ¿qué es lo importante acá? Es excelente sobre la cuestión de relacionar los registros, si quieren hacer algunos comentarios, pero en términos de lo que se está potenciando aquí para este aprendizaje asincrónico. Claro que sí, Gustavo, como hablábamos, en términos de las diferentes maneras de representar y en términos de los aprendizajes asincrónicos, no olvidar que en esa actividad asincrónica, moverse sobre un solo registro de representación, puede, sí, lo debo hacer, pero tener en cuenta diferentes registros, como se veía acá, algo gráfico, por ejemplo, algo que me permite hablar para poder ver esa relación de esa información, ¿sí? Entonces, en términos del contenido, pues efectivamente está en la probabilidad, pero como ustedes se dan cuenta, vamos a resaltar lo que dice Judith, hacia allá iba, la interacción directa con el experimento. Eso es algo importante que permite potenciar el mismo GeoGebra sobre el aprendizaje asincrónico. Y es, de acuerdo que es asincrónico, pero hay una interacción directa con esa misma simulación. Y ahí es donde uno dice, genial que la pueda hacer el mismo estudiante. Que cuando la hago en una actividad sincrónica, estudiantes traigan sus dados, ¿de acuerdo? Y vamos a simular acá un lanzamiento de 10, 20, ese tipo de cosas. ¿Cómo pensar en que ellos hagan eso mismo de manera asincrónica? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo pensar en fortalecer eso? Entonces uno dice, pues utilizo este tipo de herramientas. La hago yo, la genero, claro, si tengo tiempo, lo voy a investigar y la voy a hacer. Si no, como, pues ya las utilizo y las referencio. René dice, excelente, solo una pregunta, veo la actividad asincrónica sería con el libro de texto. Sí, de acuerdo. De acuerdo, René, en ese punto de esta actividad asincrónica, pues necesita estar acompañada también de algunas cuestiones clave, ¿sí? De algunas cuestiones que estén conectadas en términos de los conocimientos previos. Esto ya es una situación o una actividad que empieza a potencializar ya cuando tengo unos conocimientos previos, cuando ya hay alguna información que se conecta. Entonces, pues hay como complemento es con este tipo de cosas, pero vamos un poco más allá a esa pensar en cómo en la interacción. Perfecto, René, eso es lo que decías. Claro, de acuerdo. Esta actividad por sí sola, pues no va. De acuerdo que tiene que haber una explicación, algunas cosas anteriores, pero lo que pienso es cómo potenciar ese aprendizaje sincrónico por medio de esta herramienta y que ellos puedan interactuar, que no puedan perder la motivación. Es eso, como dice Gustavo, es mantener esa interacción que es importante porque genera la motivación entre ellos. Es más hacia eso y es permitir la interacción y la motivación entre ellos. Compartí pues el link de GeoGebra, ustedes pueden indagar un poco más también sobre las diferentes actividades que esté GeoGebra y esperamos que pues, el link de los libros pues también esté funcionando y de las guías, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar ya este ejemplo de actividades. Un ejemplo de actividades, de diferentes actividades con las que ustedes pueden también interactuar, ¿cierto? Y que están disponibles en nuestro repositorio. Voy a dejar acá de
Entonces, en este momento lo que voy a hacer es compartir un ejemplo sobre las diferentes actividades que están dentro de nuestra página, que hacen parte ya de este curso. Entonces ustedes pueden entrar a este curso, ya con ese usuario y esa contraseña, y en esta parte que dice actividades asincrónicas, hay un lugar que dice listado, ¿cierto? Y ustedes pueden visualizar. Cuando se abra este link, ¿qué van a visualizar? Van a visualizar actividades de colegas que han tomado este curso de virtualidad de matemáticas con nosotros en diferentes cortes, en la corte 1, en la corte 2. Entonces, y estas actividades asincrónicas son contribución que han hecho los mismos profesores para los colegas en términos de contribuirnos entre nosotros, pero lo más importante es que estas actividades están ya siendo diseñadas con base en los criterios que hemos hablado hoy. Entonces, teniendo en cuenta algo de la interacción, teniendo en cuenta esos lineamientos. Entonces, ustedes pueden ver, cuando tengan tiempo de explorar esos ejemplos, entonces, de la profe Cindy, por ejemplo, de números irracionales, pueden entrar y un poquito explorar qué es este video, o hay información de la profe Dora, ¿cierto? Que empiezan como a ver sobre fracciones. Hemos tenido una gran variedad sobre los temas, entonces hemos afortunados que los profes han contribuido en diferentes temas, entonces para que ustedes también sigan viendo ejemplos de actividades asincrónicas. Y pues lo que hablábamos ayer, la importancia de referenciar el trabajo de los profesores. Y que efectivamente pues es un material que tienen ustedes acceso pues por estar haciendo este curso y pueden visualizar y ver este tipo de ejemplos. Entonces, cuando tengan ese tiempo, van a hablar sobre estas cosas. Con esto cerraríamos la segunda parte, que es los ejemplos de actividades asincrónicas. Exploramos un poco sobre las actividades asincrónicas que podemos también utilizar. No siempre tienen que ser videos en YouTube. Podemos utilizar, por ejemplo, guías, pero vimos un poco cómo deberían ser estas guías. Vimos un poco también entender cómo esa herramienta de GeoGebra puede potencializar, no va sola, sino que efectivamente se acompaña a algo más, pero que me ayuda a mantener la motivación, ¿cierto? Y a mantener el contexto cercano, que a veces olvido por medio de pronto de otras actividades asincrónicas. Voy ya a abordar a dar cierre entonces a esta sesión, por medio de las conclusiones, profes. Bueno, profes, entonces tuvimos una sesión que nos habló del aprendizaje asincrónico. Espero que pues hayan disfrutado la sesión, interactuamos un poco en términos de aprender lo que significa todo esto de las actividades asincrónicas en la educación virtual. En términos de entender qué herramientas debemos utilizar, qué criterios debemos tener en cuenta, discutimos un poco sobre una actividad que hizo un profe, vimos algunos ejemplos, pero siempre lo hicimos a la luz de los lineamientos, los aspectos de la virtualidad, de acuerdo de las dos dimensiones específicamente, la dimensión pedagógica y la dimensión comunicativa. Entonces, siempre estuvimos trabajando con base en esos lineamientos. Hablamos un poco de todo lo que tenemos que tener en cuenta para estas actividades asincrónicas, qué es importante y qué nos queda. Primero, no tenemos por qué saber de todo. Es decir, de acuerdo que nos capacitamos, de acuerdo que aprendemos un poco más, conocemos esta herramienta, pero no significa entonces que yo tenga que saber de todo, que yo tenga que saber cómo abordar las 4 dimensiones, que yo conozca la herramienta que sirve para esto, la herramienta que sirve para esto. No. De acuerdo que hay personas que ya están capacitadas un poco más que otras, pero no significa entonces que ya lo sabemos todo, sino que seguimos aprendiendo y por eso estamos acá, para aprender un poco más, para contribuir entre nosotros y que siempre eso sea en términos de comunidad, bueno, en términos de me está contribuyendo con el objetivo que mejore mis prácticas y si yo le puedo contribuir a usted en otros términos en los que también de pronto yo tengo algunas habilidades, pues bienvenido sea, pero no significa o que entendamos que tengamos que ser hábiles en todo, sino que seguimos aprendiendo, siempre con un propósito. El propósito de este curso principal, de estas sesiones, es efectivamente mejorar y enriquecer esas prácticas para el aprendizaje de mis estudiantes, en términos, pues, de las matemáticas por medio de una educación virtual. ¿Y a qué los incentivamos? A continuar con algunas actividades, a pesar que ha sido una situación complicada, que nos haya implicado en cuestiones de tiempo, de aprendizajes, pues hay algunas cosas que cuando regresemos a lo presencial vamos a seguir manteniendo,
porque hemos ido construyendo aprendizajes, hemos aprendido sobre herramientas, sobre recursos, sobre algunos lineamientos, sobre las mismas discusiones, hemos conocido colegas, hemos tenido información sobre diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces creo que esto de la comunidad y este tipo de aprendizaje, pues quiero continuar con algunas actividades. Y ya para terminar, profes, pues voy a hablar un poco de lo que viene para la siguiente sesión, que sería el día lunes. Vamos a hablar sobre el aprendizaje sincrónico. Alexandra va a estar dirigiendo esta actividad. Ella tiene pues varias también cuestiones que abordar sobre el aprendizaje sincrónico. Entonces es lo que continúa y que ustedes pues vean pues esta cuestión como complemento entre lo asincrónico y lo sincrónico. Así que con este comentario voy a cerrar pues esta sesión de hoy de la parte del contenido. Lo que ya voy a hacer en este momento es compartirles por medio del chat el link para que llenen la asistencia, profes. Entonces, mientras que llenan la asistencia, también si ustedes tienen alguna pregunta sobre la misma sesión o si tienen preguntas sobre cuestiones generales o quieren hacer algún comentario sobre el chat, pues estamos dispuestos para eso. Vamos a estar acá unos minuticos más. Si ustedes quieren hacer algunos comentarios o si tienen algunas dudas pues sobre esta sesión, bienvenidos sean. Si no, pues mientras tanto están llenando la asistencia. Les recuerdo, profesor, para esta asistencia es importante que los llenen solo una vez, ¿de acuerdo? En ocasiones pasa que se llena muchas veces, de pronto pensando que no llegó bien la información, pero con una vez que se llene es exclusivamente el correo electrónico y que se envíe, ya pues nos bota la información que fue enviada la información. Entonces ya con eso es suficiente, profesor. Voy a pasar un poco por acá también para despedirme de la sesión, para agradecerles pues a ustedes por el tiempo, espero que la hayan tenido, pues hayan disfrutado. A ti, muchas gracias, Gustavo, también por estar acá en la sesión, por la interacción que hubo pues el día de hoy con el objetivo de aprender. Entonces, pues esa era la intención de esta sesión, de este curso, aprendemos entre nosotros. Como dice Xiomara, pues es un tema pues que es pertinente sobre todo para esta situación, sobre las actividades asincrónicas, ¿cierto? Y tener en cuenta el objetivo. René, a ti muchas gracias. Jimena también gracias. Al profe Javier también. Gracias por estar acá, por la interacción. Y pues ir como mirando esos tips, sobre todo para entender un poco las herramientas y las actividades asincrónicas. Que como dice Carlos, pues es la base de un aprendizaje, la planificación. Entonces creo que eso nos quedó claro un poco en términos de la organización, planificar para abordar un poco de cosas. Recuerden la sesión 3, como dice Alexandra, recuerden pues estar hora colombiana 17 horas, 5 de la tarde, hora colombiana, o incluso un poco, unos minutos antes, como ustedes se dan cuenta, pues nosotros iniciamos muy puntual. Entonces estar antes como para que no se pierdan pues nada de la información. Entonces gracias a ustedes también, nos vemos el lunes, claro que sí, espero vernos el lunes, que por favor pues no falten. Así que no se les olvide llenar la asistencia. Gracias a ustedes por esta experiencia y efectivamente pues por todos los aprendizajes que vienen. Entonces les deseo pues una muy buena noche y les deseo pues que estén muy bien y también pues familiares los mejores deseos. Todo en pro pues de nuestro aprendizaje. Gracias y también muy buen fin de semana.